Sixteen fue un programa de supervivencia del 2015, creado en colaboración de la cadena televisiva Mnet y JYP Entertainment para formar el grupo Twice. Hoy en día conocemos la exitosa carrera del grupo y de sus 9 integrantes. Sin embargo, quizás te preguntes dónde están las otras participantes del show. Por eso hoy te presento. ¿Qué pasó con Jiwon? Park Ji-won nació el 20 de marzo de 1998 en Busan, Corea del Sur. Se unió a JYP en 2012 a través de una audición privada. Fue la séptima aprendiz en ser revelada para el programa, aunque lamentablemente también fue la cuarta participante en ser eliminada, en el episodio 9, y dejó la compañía 2 semanas después de que el programa terminara en julio de 2015, siendo la primera participante de Sixteen en salir de la empresa. Durante el programa, Jiwon cautivó con su poderosa voz, aunque su inseguridad y el poco apoyo a su equipo en su última presentación, desgraciadamente llevaron a JYP a eliminarla. Jiwon permaneció en el anonimato durante un tiempo, entrenando por sí misma, hasta que en 2017 entró al programa Idol School, junto con sus 2 ex compañeras de Sixteen, Natty y Eunsu. En Idol School, comenzó con el pie izquierdo, los nervios le ganaron y no pudo dar su 100%, incluso estando por debajo de su pequeña ex compañera Natty en la prueba de canto. Pero, con el paso de los episodios, Jiwon cautivó a los fans con su poderosa voz y belleza. Se ganó el cariño del público con su personalidad divertida y potente voz. Realizó canciones de grupos conocidos como Whistle, de Blackpink, Adrenaline, de TT's, Magical y por supuesto Like UA, que fue una oportunidad para una reunión entre 4 ex-Sixteen, Momo y Nina, que ya habían debutado, y Jiwon y Natty, que se encontraban en Idol School. Durante Idol School, Jiwon compartió lo que vivió después de Sixteen. Algunas de sus palabras fueron: después de que terminó el programa, me sentí frustrada, tratando de entrenar cuando mis amigas ya habían debutado. Traté de debutar en una agencia diferente, pero fue difícil. Incluso, durante una entrevista con el equipo de producción, agregó que tenía miedo de volver a audicionar después, porque temía volver a salir lastimada. De cualquier manera, en el episodio final, Jiwon terminó en el 6º lugar con 63.816 votos, ganándose un lugar en Promise 9. Durante el programa, permaneció dentro del ranking 9 en casi todos los episodios con excepción de 2. Pledis Entertainment, dirigido por Han Sung-soo, manejó el entrenamiento y el debut del grupo. En los Mnet Asian Music Awards de 2017, el grupo interpretó su canción pre-debut, Glass Shoes. Al día siguiente, la canción fue lanzada como sencillo digital. Posteriormente, el grupo interpretó la canción en el episodio del 15 de diciembre de Music Bank, marcando la primera aparición del grupo en un programa musical. Tras 4 años y 9 meses como trainee, Jiwon debutó oficialmente como la vocalista principal de Promise 9, el 24 de enero de 2018, con el álbum Too Hard, bajo la compañía Stone Music Entertainment, teniendo su primer comeback 4 meses más tarde, con su segundo mini álbum Today. El 21 de septiembre del mismo año, se anunció que Promise 9 ahora sería administrado por la agencia Off the Record Entertainment, y en esta nueva agencia lanzaron el primer álbum individual especial del grupo, From 9, junto con su canción principal, Love Bomb. Adicionalmente, Jiwon, junto con otras 7 miembros de su grupo, hicieron su debut actoral en conjunto. En su primer año de debut, el nombre del fandom fue revelado, Flower. El significado del nombre fue descrito como una promesa entre Promise 9 y sus fans de pasar los momentos felices juntos. El nombre es una combinación de Promise y Clover, que significa trébol. Su único lanzamiento de 2019 fue el 4 de junio con su primer álbum sencillo, Fun Factory, y su canción principal, Fun. Y en la K-Con de Japón de 2019, junto con su grupo, interpretó la canción Likey de Twice. Todo iba relativamente bien para Jiwon y su grupo, pero en julio de ese mismo año, durante el episodio final de la 4ª temporada de Produce 101, varios espectadores sospecharon que el total de votos fue manipulado, después de notar patrones numéricos. Una demanda contra Mnet por parte de diversos espectadores que pagaron para votar provocó una investigación dirigida por la policía de Seúl. Los productores de la serie Produce 101 fueron arrestados el 5 de noviembre. Uno de ellos luego admitió haber manipulado las clasificaciones de las 4 temporadas de la serie Produce 101
lo que hizo que se investigara otros shows de Mnet como Idol School. Incluso algunas participantes de Idol School y los funcionarios de la agencia alegaron de forma anónima que los equipos de producción tenían prejuicios hacia algunos aprendices a los que preferían, como obligar a los productores de canciones a darles más líneas y más tiempo en pantalla a ciertos aprendices. Otra de las declaraciones más sonadas fue que solo 3 o 4 de los 4.000 solicitantes habían hecho una audición para aparecer en el programa, por lo que casi todas las participantes del programa se unieron a través de una invitación, como relató una de las trainees, Jessica Lee. Esta última, junto con otras participantes del show, declaró que a las concursantes se les dio ropa para verano que tuvieron que usar cuando hacía frío. Además de eso, fueron cortadas de la comunicación externa. Solo se les permitía salir a comprar o ir a la escuela una vez al mes, y no se les daba suficiente comida para comer. Con un largo etcétera que las 41 jóvenes, algunas menores de edad, tuvieron que sufrir. Una de las declaraciones oficiales que se dieron aclaran que desde los episodios 2 al 11, las clasificaciones se manipularon 233 veces en total. Cuando se anunciaron las cuartas eliminaciones, 10 aprendices que debían ser eliminadas permanecieron en la competencia, mientras que 10 aprendices que se suponía que debían permanecer en la competencia fueron eliminadas justamente. Y por último, que en la final se dejó fuera del grupo a 3 concursantes, incluida Lee Hae-in, que fue la más votada, teniendo como resultado a 3 miembros de Promise Nine que no deberían estar en el grupo, aunque no se reveló a quiénes. Cuando las cosas se enfriaron un poco, en enero del 2020, el grupo abrió oficialmente su sitio web japonés, y poco más tarde se anunció el pre-lanzamiento de una versión japonesa de Love Bomb, antes del debut oficial del grupo en Japón, aunque lamentablemente todas sus actividades fueron retrasadas debido a la pandemia. A pesar de eso, en la segunda mitad del año, el tercer álbum del grupo, My Little Society, junto con su canción principal, Feel Good Secret Code, fue lanzado el 16 de septiembre. En 2021, su segundo álbum sencillo, Nine Way Ticket, se lanzó en mayo, y más tarde se anunció que el grupo ahora sería manejado por Place Entertainment. Más tarde, se anunció que se regresaría con su segundo álbum sencillo especial, Talk Talk, el 1 de septiembre, con la canción principal del mismo nombre. El grupo ganó su primera victoria en un programa musical el 7 de septiembre de 2021, End the Show. A día de hoy, Promise Nine ha ganado un total de 8 victorias en los principales programas musicales de Corea del Sur. A inicios de 2022, el grupo sacó su cuarto álbum, Midnight Guest. En abril del mismo año tuvieron su primer fan meeting y a finales de junio publicaron su quinto mini álbum, From Our Memento Box, con la canción principal, Stay This Way. Por desgracia, las promociones de este se vieron interrumpidas, debido a un accidente automovilístico menor en el que Jiwon y otras 4 miembros de su grupo se vieron involucradas, por lo que quedaron con heridas menores. Como dato extra, antes de que esto pasara, hubo un encuentro entre Jiwon y Nayeon, quienes se encontraron en un show musical y grabaron 2 pequeños videos juntas para TikTok. Jiwon ha mejorado mucho desde 16, cosa que pueden notar en sus canciones con Promise Nine, pero si quieren verla brillar más, ha hecho algunas colaboraciones y covers en donde su voz sale a relucir. Por favor, apóyenla. Si te gustó el video, me haces un favor muy grande dejándome un like. Si tienes alguna sugerencia, déjalo en los comentarios. Nos vemos. Muy grande.